Hola queridos amigos y colegas, espero se encuentren bien. Continuando en el borde paraesternal izquierdo, en el tercer o cuarto espacio intercostal, pero esta vez vamos a rotar el transductor a 90 grados en sentido horario, y así obtendremos el corte transversal o eje corto. Vemos en este video cómo a nivel del tercer espacio intercostal, el haz del transductor atraviesa las estructuras cardíacas. Quitamos el tórax y nos centramos en el corte transversal o eje corto para ver las estructuras cardíacas correspondiente a ese nivel. En la imagen de al lado vemos el corte a nivel de los músculos papilares con sus contracciones homogéneas de las paredes ventriculares durante la sístole y la diástole. Desde el plano anterior, rotando la sonda a 90 grados en sentido de la hora del reloj y con la orientación de la marca hacia el hombro izquierdo, obtendremos un corte paralelo al eje menor del corazón. Los diferentes niveles de este eje corto se obtendrán basculando el transductor con respecto al tórax, y así obtendremos los diferentes planos: el plano a nivel de los grandes vasos, el plano a nivel de la válvula mitral, y a menos 45 grados el plano a nivel de los músculos papilares. Iniciaremos a nivel de este plano, a nivel de los músculos papilares. Antes de iniciar con este plano, hagamos un breve recorrido tridimensional sobre el corazón, enfocándonos en el eje corto. Acá vemos los grandes vasos como la aorta, la vena cava inferior, la vena cava superior. Hacemos un corte transversal y desde este corte podemos observar todas las estructuras que se encuentran dentro del ventrículo izquierdo. Vemos el septum interventricular, el ventrículo derecho. Aumentamos la imagen para hacer un recorrido interno. Podemos observar los músculos papilares anterolateral e inferolateral y el posteromedial. Vemos las cuerdas tendinosas de la válvula mitral. También podemos ver las paredes del ventrículo izquierdo, así como la válvula aórtica. Hagamos un recordatorio más detallado de la anatomía. Esta estructura que vemos acá corresponde con la arteria subclavia izquierda. Esta corresponde con la carótida común izquierda. Esto corresponde con la vena brachiocefálica derecha. Esta correspondería con la vena brachiocefálica izquierda. Esto corresponde con el arco aórtico. Esto corresponde con la vena cava superior. Esto que vemos acá corresponde con la arteria pulmonar izquierda. Esto correspondería con el tronco pulmonar. Acá vemos el conus arteriosus. Esto corresponde con la aurícula derecha. Esto con la orejuela izquierda. Acá vemos la vena pulmonar. Esto que vemos acá correspondería con la válvula tricúspide. Esto es el septum interventricular. Acá vemos los músculos papilares anterior y posterior, y esto correspondería con las cuerdas tendinosas. Hacemos un corte transversal a nivel de los músculos papilares y entonces obtendremos esta imagen. Le ponemos un poco de movimiento y entonces lo veremos de esta manera. Podemos observar el músculo papilar anterior en la posición de las 4 de las agujas del reloj y el músculo papilar posterior en la posición de las 8 de las agujas del reloj de aspecto normal. En su aspecto normal, ambos músculos papilares en su posición deben estar fijos durante el ciclo cardíaco, es decir, durante la sístole y la diástole, a como se muestra en los videos. ¿Qué estructuras vamos a observar? Esto que vemos acá va a corresponder con la pared del ventrículo derecho. Esto correspondería con el ventrículo derecho. Seguido tenemos el septum interventricular. Esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Acá tenemos el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. Esto correspondería con la pared del ventrículo izquierdo y esto que vemos acá correspondería con el pericardio. El análisis de la contracción segmentaria es un parámetro esencial que debemos tener en cuenta en el estudio de la función ventricular en pacientes con cardiopatía isquémica. En el plano transversal, los segmentos se van a dividir de esta manera. Esto va a corresponder con la pared anterior del ventrículo derecho, esto con la pared lateral del ventrículo derecho,
y esto con la pared inferior del ventrículo derecho. A nivel del ventrículo izquierdo, esto va a corresponder con el segmento anterior medio, esto con el segmento septal anterior medio, este con el segmento septal medio, este con el segmento inferior medio, este otro con el posterior medio y por último con el segmento lateral medio. Recordemos que cada segmento del corazón corresponde con una zona de irrigación de las coronarias. Por lo tanto, el número 7 y el 8, que corresponde con el segmento anterior y anteroseptal, estará irrigado por la arteria descendiente anterior izquierda. En los números 9 y 10, que corresponde con los segmentos inferoseptales e inferior, estará irrigado por la arteria circunfleja, y el número 11 y 12, que corresponde con los segmentos inferolateral y anterolateral, estarán irrigados por las arterias coronaria derecha y la descendente posterior. Ahora que hemos visto la configuración normal del eje corto a nivel de los músculos papilares, vamos a comparar estas dos imágenes que vemos en el video. Recordemos que en este plano el ventrículo izquierdo en su aspecto normal tendrá forma de una dona. En cambio, en la otra imagen vemos que el septum interventricular se aplana, formando la letra D, provocando una alteración en la interdependencia interventricular entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Recordemos que ambos ventrículos se relacionan entre otras estructuras anatómicas mediante el septum interventricular. La presencia del signo de la letra D se produce debido a una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y como causas probables podríamos mencionar hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, infarto del ventrículo derecho, valvulopatías o cardiopatías congénitas. Ahora, si dirigimos el transductor entre 45 y 60 grados, vamos a obtener el plano a nivel de la válvula mitral. En este plano se representa el ventrículo izquierdo de forma circular con la válvula mitral en el centro, que en su forma normal durante la sístole tendrá el aspecto como la boca cerrada de un pez y durante la diástole tendrá la forma como la boca abierta de un pez. Durante la sístole, cuando la válvula mitral se cierra, esquemáticamente veremos lo siguiente. Carpentier divide las valvas anterior y posterior en tres segmentos. Esto va a corresponder con el velo anterior mitral con su segmento anterior que corresponde a A1, segmento medio que corresponde con A2 y el segmento posterior que corresponde con A3. Esto correspondería con la comisura anterolateral y esto con la comisura posteromedial de la válvula mitral. Esto que vemos acá corresponde con la continuidad aortomitral. El velo posterior mitral, el cual tiene forma cuadrilátera y se distinguen dos indentaciones que delimitan tres segmentos denominado P1 anterolateral, P2 medio y el P3 posteromedial. Esto que vemos acá correspondería con la porción muscular del anillo mitral y esto que vemos acá correspondería con las cuerdas tendinosas, las cuales se clasifican según su lugar de inserción entre el borde libre y la base de las valvas. Las cuerdas de primer orden se insertan en el borde libre de las valvas y su función es evitar el prolapso de estas. Las cuerdas de segundo orden se insertan en la cara ventricular de las valvas y su función principal es aliviar el exceso de tensión del tejido valvular. Y las cuerdas de tercer orden se encuentran únicamente en la valva posterior y conectan con su base. Durante la diástole, cuando la válvula mitral se abre, esquemáticamente la veremos de este modo. Esto sería la comisura anterolateral. Esto correspondería con el velo anterior mitral y sus segmentos A1, A2 y A3. Esto sería la comisura posteromedial. Esto el velo posterior con sus segmentos P1, P2 y P3. Este número 1 correspondería con la cuerda principal anterior. El número 2 con las cuerdas principales posteriores. El 3 con las cuerdas paramediales anterior. El 4 con las cuerdas paramediales posterior.
el 5 con las cuerdas paracomisurales anterior, el 6 con las cuerdas paracomisurales posteriores, el 7 con las cuerdas comisurales anteriores, el 8 con las cuerdas comisurales posterior, el 9 con las cuerdas de la hendidura anterior y el 10 con las cuerdas de la hendidura posterior de la válvula mitral. Por último tenemos los músculos papilares posteromediales y anterolaterales. Aunque en el ecocardiograma bidimensional solo veremos el velo anterior mitral y el velo posterior mitral, pero conocer estos detalles anatómicos nos ayudará a localizar la lesión, dado caso que la válvula mitral tenga un aspecto patológico. A nivel de la válvula mitral, los segmentos se van a dividir en segmentos anterior basal, septal anterior, septal basal, inferior basal, posterior basal y lateral basal. Estos segmentos estarán irrigados por la descendente anterior izquierda en los segmentos anterior y anteroseptales, representados por los números 1 y 2. La arteria circunfleja irrigará los segmentos inferoseptales e inferior, representados por los números 3 y 4. Y la arteria coronaria derecha y descendente posterior irrigará los segmentos inferolaterales y anteros laterales, representados por los números 5 y 6. Si comparamos las estructuras normal de esta válvula mitral en el eje corto con esta otra, acá estaríamos viendo el caso de una estenosis mitral de etiología reumática, y esta otra que vemos acá es el típico caso de una estenosis mitral severa, la cual no abre durante la diástole. A esto se le llama el signo de la boca de pescado, y es así como se ve la estenosis mitral en este plano ecocardiográfico. Bueno, y ahora si posicionamos la sonda en una angulación de 90 grados respecto a la pared anterior del tórax, vamos a obtener la ventana de los grandes vasos. Como vemos en este corte, rotamos un poco para ver las estructuras cardíacas. Así se verán las estructuras cardíacas en este plano transversal. Podemos ver la válvula aórtica en el centro. Vemos muy bien las paredes de la aurícula izquierda con el septum interauricular que divide con la aurícula derecha. También vemos la válvula tricuspidea, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar. Y es así como se ven estas estructuras cardíacas en esta imagen 3D en el eje corto a nivel de los grandes vasos. Le ponemos un poco de movimiento y entonces lo veremos de esta manera. Vemos el movimiento normal de la válvula aórtica, válvula tricuspidea y la válvula pulmonar. A este nivel, estas son las estructuras que vamos a encontrar. En el centro del sector se observa un corte transversal de la válvula aórtica en su aspecto normal de trivalva. Vemos la valva coronaria derecha, valva coronaria izquierda y la valva no coronaria, representada por el signo de Mercedes invertido. La válvula aórtica se localiza anterior a la aurícula izquierda y posterior al tracto de salida del ventrículo derecho. La válvula tricuspidea se sitúa a la izquierda del sector y la válvula pulmonar a la derecha. Esta estructura que vemos acá correspondería con el septum interauricular, esto correspondería con la aurícula derecha y esta estructura correspondería con la válvula pulmonar. Con respecto a la arteria pulmonar y sus ramas, en este mismo ángulo de 90 grados en el eje corto, podemos visualizar el tronco de la arteria pulmonar e incluso su bifurcación como vemos a continuación. Además de todas las estructuras antes mencionadas, acá vemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Podemos ver la válvula pulmonar. Esto corresponde con la arteria pulmonar. Esto sería la rama izquierda de la arteria pulmonar y esto la rama derecha de la arteria pulmonar. Ahora que ya conocemos las estructuras del eje corto a nivel de grandes vasos, específicamente en la vista a nivel de la arteria pulmonar, ¿qué estructura sería A, V y C? Si lo comparamos con la imagen normal de al lado, vemos que la letra A corresponde con la válvula pulmonar, la letra V con la válvula aórtica y la letra C con el tronco de la arteria pulmonar. Si comparamos el tronco de esta arteria con la imagen normal de al lado, vemos que el tronco de esta arteria pulmonar está severamente dilatado. En este plano es útil para evaluar el área y la morfología de la válvula aórtica.
Como vemos en este primer video, el cual ya hablamos anteriormente, corresponde con una válvula aórtica en su aspecto normal de trivalva y el signo clásico del Mercedes invertido. En este primer video vemos que la configuración de los velos aórtica no tiene el aspecto de trivalva, sino la apertura de dos valvas, por lo que corresponde con una válvula aórtica bicúspide. Y en esta otra imagen vemos el signo clásico del trébol de 4 hojas, por lo que corresponde con una válvula aórtica cuadricúspide. Y por último tenemos el eje corto a nivel del ápex. Vemos esta estructura anatómica de una vista tanto externa como interna. La utilidad clínica se basará para explorar el análisis de la contracción global y segmentaria de las paredes del ventrículo, las cuales deben moverse homogéneamente durante la sístole y la diástole, a como vemos a continuación. Por eso los segmentos acá se van a dividir en anterior apical, septal apical, inferior apical y lateral apical, lo cual estarán irrigados por la arteria descendente anterior izquierda en sus segmentos anterior y septal apical, representado por los números 13 y 14. La circunfleja irrigará el segmento inferoapical representado por el número 15 y la coronaria derecha descendente posterior irrigarán los segmentos lateral apical. Por último, si vemos en estas diapositivas he colocado números, pero no es porque me gusten los números, esto tiene su objetivo. Aunque yo le puse otros colores, pero esto en ecocardiografía se utiliza para relacionar cada segmento cardíaco con las arterias coronarias, aunque también necesitamos otros planos ecocardiográficos como el apical 4 y 2 cámara, corte longitudinal o eje largo, pero para ir avanzando un poco, ya que en el eje corto es importante evaluar la contracción global y segmentarias, entonces veamos de manera breve cómo dividir el corazón en segmentos a este nivel. Las guías recomiendan un modelo de 17 segmentos para representar la contracción segmentaria en un gráfico con forma de círculo. La parte más externa del círculo corresponde a los segmentos basales y la parte del centro a los segmentos apicales. La cara anterior queda arriba, la cara lateral se representa a la derecha, la cara inferior abajo y el septum queda localizado a la izquierda del gráfico. Esto es para que tengamos una idea de manera breve a qué se debe el uso de números en la evaluación de la contracción global y segmentaria. Hablaremos más de esto cuando veamos los otros planos, pero esto es la base para que luego podamos entender el esquema del ojo de buey en la ecocardiografía. Queridos amigos, de este modo hemos visto el área paraesternal, corte transversal o eje corto con sus respectivas estructuras. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.